La noche estaba fría y húmeda. La niebla cubría las calles, haciendo que las luces amarillentas de los faroles parecieran tenues y borrosas. El joven caminaba lento, con los brazos cruzados para intentar protegerse del frío que le calaba hasta los huesos. Su nombre era Marcos, y desde hacía años se ganaba la vida buscando en la basura objetos que pudiera vender. Hoy, como muchos otros días, esperaba encontrar algo que ayudara a su familia a pasar una noche más tranquila. Mientras caminaba por un callejón poco iluminado, escuchó un ruido extraño, un gemido suave que venía de detrás de unos contenedores. Marcos se detuvo. El sonido no era normal. Parecía que alguien estaba sufriendo. Se acercó con cautela, sin saber qué esperaba encontrar. Al doblar la esquina, vio a un hombre tirado en el suelo, cubierto de basura y con la ropa hecha jirones. El hombre apenas podía moverse. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, entrecerrados por el cansancio y el alcohol, parecían perdidos en la nada. Marcos sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que veía a alguien en la calle en malas condiciones, pero algo en ese hombre le llamó la atención. Vestía un abrigo caro, que ahora estaba sucio y desgastado, y unos zapatos que parecían caros pero llenos de polvo. «Señor, ¿está bien?», preguntó Marcos, con voz temblorosa pero firme. «¿Necesita ayuda?». El hombre abrió los ojos lentamente y balbuceó algo incomprensible. Marcos se agachó y trató de ayudarlo a sentarse. El olor a alcohol era fuerte y penetrante. El hombre trató de ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Marcos lo sostuvo con cuidado para que no cayera. «No puedo», susurró el hombre, mientras sus ojos se nublaban. «Perdí todo». Marcos sintió una mezcla de tristeza y desconcierto. ¿Quién era aquel hombre para hablar de perderlo todo? Sin pensarlo dos veces, decidió ayudarlo. Sabía que podía meterse en problemas si alguien lo veía con un desconocido en ese estado, pero su conciencia no le permitió alejarse. Lo llevó en brazos hasta un pequeño refugio que él había improvisado en un cuarto alquilado. No era mucho, pero era limpio y seguro. Le consiguió un poco de agua y un poco de pan que había guardado para su cena. El hombre bebió lentamente y miró a Marcos con ojos que parecían vacíos, pero llenos de una tristeza profunda. «Gracias», dijo con dificultad. «No sé cómo llegué aquí, no recuerdo nada». Marcos le tendió una manta vieja y lo ayudó a recostarse. Aunque no conocía la historia de aquel hombre, sentía que su vida estaba en un punto muy bajo. Durante toda la noche, lo cuidó, atento a cualquier movimiento, a cualquier signo de que necesitara ayuda médica. Mientras el hombre dormía, Marcos no podía dejar de pensar en quién sería. Al día siguiente, en la radio del refugio escuchó noticias sobre un millonario que había desaparecido misteriosamente hacía semanas. El nombre le sonó familiar. ¿Y si era él? Se le aceleró el corazón. A la mañana siguiente, el hombre despertó con dificultad. Sus ojos se abrieron lentamente y por primera vez miró a Marcos con algo de reconocimiento. Intentó hablar, pero solo salió un suspiro profundo. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. «¿Quién eres tú?». «Soy Marcos», respondió el joven. «Te encontré anoche en la calle. Estabas muy mal. Te traje aquí para ayudarte». El hombre bajó la mirada y suspiró. En ese momento, sin saber cómo ni por qué, dos vidas muy diferentes comenzaban a entrelazarse. Marcos no podía imaginar que ese encuentro cambiaría todo para ambos, que lo que parecía una noche común y difícil sería el principio de una historia que ni en sus sueños más atrevidos podría haber imaginado. El día comenzaba a clarear, y la luz tenue del amanecer entraba por la ventana del pequeño cuarto donde Marcos yacía al lado del hombre. Este último aún se encontraba débil, con la mirada perdida y la respiración entrecortada. Marcos observaba cada gesto, intentando comprender qué hacía a aquel hombre estar tan destruido, tan lejos de la vida que parecía haber llevado. El millonario, llamado don Ricardo, apenas podía sostener una conversación clara. Su mente parecía atrapada en un laberinto oscuro,
donde recuerdos confusos y fragmentos de su antigua vida se mezclaban con la realidad actual. Marcos se sentó a su lado, decidido a no dejarlo solo. Sabía que, en aquel estado, podría perderse para siempre entre sus propios fantasmas. ¿Recuerdas algo?, preguntó Marcos con voz suave, intentando no asustarlo. ¿Qué pasó? Don Ricardo cerró los ojos un instante y luego los abrió lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo y perturbador. Sus palabras salieron con dificultad, cargadas de tristeza y culpa. Perdí todo, muchacho. No solo el dinero, sino la confianza, la familia, el respeto. Me hundí en el alcohol, y poco a poco me fui alejando de todo lo que amaba. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera yo mismo. Marcos sintió un peso en el pecho. No era solo un hombre caído, era alguien que había conocido el éxito y la gloria, para luego perderse en la oscuridad más profunda. Sin embargo, en sus ojos había un destello de arrepentimiento, y eso le dio esperanza. No estás solo, dijo Marcos con convicción. Estoy aquí para ayudarte, aunque no sepas quién soy ni qué hice por ti. No importa lo que hayas perdido, lo importante es que ahora tienes una oportunidad para cambiar. Don Ricardo asintió débilmente, pero la duda aún lo consumía. No sabía si podría recuperar su vida o si el mundo lo aceptaría de nuevo. Había pasado tanto tiempo entre sombras que la idea de salir a la luz le parecía imposible. Durante los días siguientes, Marcos se convirtió en su guardián y compañero silencioso. Lo ayudaba a vestirse, a alimentarse y, sobre todo, a encontrar fuerzas para levantarse cada mañana. Entre ellos no hacía falta hablar mucho. Las miradas y los gestos transmitían más que 1000 palabras. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, don Ricardo habló con más claridad que nunca. Marcos, ¿cómo puedes confiar en mí? No soy más que un fracaso. ¿Por qué me ayudas? Marcos sonrió con humildad. Porque sé lo que es caer y sentir que nadie te da otra oportunidad. Pero también sé que nadie cambia realmente solo. A veces, solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Esas palabras resonaron en el corazón de don Ricardo. Por primera vez en semanas, una pequeña llama de esperanza empezó a crecer dentro de él. Empezó a recordar momentos de su vida, no los negocios o las riquezas, sino las cosas simples, una sonrisa de su esposa, la risa de sus hijos, los amigos que perdió por su propia culpa. Esa noche, en silencio, ambos hombres compartieron una tregua con su pasado. No hablaban, solo estaban juntos, dos almas heridas que comenzaban a sanar lentamente. Pero la realidad seguía acechando. El tiempo pasaba y don Ricardo sabía que no podía esconderse para siempre. La vida afuera seguía, con sus demandas y responsabilidades, y pronto tendría que enfrentarla de nuevo. Mientras tanto, Marcos se preguntaba qué pasaría cuando ese día llegara. ¿Estaría el hombre que ayudaba listo para luchar o volvería a caer en sus viejas sombras? En ese pequeño cuarto, la tensión entre el miedo y la esperanza se sentía en el aire. Ninguno sabía qué les esperaba, pero ambos sabían que algo en sus vidas acababa de cambiar para siempre. La mañana siguiente, el silencio en el pequeño cuarto era profundo, roto solo por el leve sonido de la respiración de don Ricardo. Marcos lo observaba con atención, preocupado por la fragilidad del hombre a su lado. Sabía que no bastaba con cuidado físico, el verdadero reto era ayudarlo a enfrentar sus propios demonios. Don Ricardo comenzó a hablar con voz baja y temblorosa, como si al hacerlo liberara un peso que había cargado por años. Contó cómo había llegado a ese punto oscuro, cómo la presión de los negocios y las traiciones lo habían hundido en un abismo del que no encontraba salida. Su voz reflejaba cansancio, pero también una sinceridad dolorosa que conmovió a Marcos. Todo comenzó cuando confié en las personas equivocadas, dijo. Amigos que se aprovecharon de mí, socios que solo pensaban en su beneficio. Poco a poco, perdí no solo el dinero, sino también la fe en mí mismo. La soledad me atrapó, y el alcohol se convirtió en mi única compañía. Marcos escuchaba sin interrumpir,
comprendiendo que detrás del hombre caído había una historia de luchas internas y desilusiones profundas. Sabía que para don Ricardo, hablar era un primer paso hacia la sanación. Durante los días siguientes, ambos hombres compartieron más que palabras. Marcos le mostró pequeñas rutinas que mantenían su mente ocupada y su espíritu firme. Caminatas por el parque cercano, conversaciones sobre temas simples, y la oportunidad de sentir que todavía podían controlar algo en sus vidas. Don Ricardo empezó a recuperar algo de fuerza, pero la sombra de sus problemas aún pesaba sobre él. A veces, los recuerdos regresaban con fuerza, nublando su mente y arrastrándolo hacia la desesperación. Marcos estuvo allí en esos momentos, recordándole que no estaba solo y que la lucha valía la pena. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras los edificios, don Ricardo habló con una claridad que no había mostrado antes. «Marcos, no sé si podré salir de este agujero», confesó. «A veces siento que es más fácil rendirse, desaparecer para siempre». Marcos lo miró a los ojos, con firmeza y ternura. «No es fácil, lo sé, pero la vida no se trata de nunca caer, sino de levantarse cada vez que lo hacemos. Tú tienes una oportunidad ahora, y no estás solo». Esas palabras parecieron encender una chispa en don Ricardo. Una luz tenue pero constante que, poco a poco, empezó a disipar la oscuridad que lo rodeaba. Con el paso de las semanas, don Ricardo comenzó a involucrarse en pequeños proyectos para ayudar a la comunidad, algo que Marcos le había sugerido. Era su manera de devolver algo al mundo, y al mismo tiempo, encontrar un propósito que le diera fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, Marcos veía en aquel hombre no solo a un millonario caído, sino a alguien que luchaba con valentía por su redención. Esa lucha silenciosa, llena de altibajos, les unía más allá de las diferencias sociales. La transformación no fue rápida ni sencilla, pero cada pequeño paso era una victoria. Don Ricardo aprendió a aceptar sus errores y a buscar ayuda cuando la necesitaba, mientras Marcos descubría que su generosidad y paciencia podían cambiar no solo una vida, sino dos. Ambos hombres entendieron que, aunque el camino fuera difícil y lleno de incertidumbre, la esperanza y la voluntad de cambiar eran armas poderosas contra cualquier adversidad. Así, en aquel pequeño refugio, dos almas heridas comenzaron a sanar juntas, construyendo un futuro que antes parecía imposible. Una historia de caída, redención y amistad que demostraría que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede volver a brillar. La noche había caído nuevamente sobre la ciudad, y en el pequeño cuarto donde don Ricardo y Marcos compartían momentos de silencio y reflexión, la atmósfera se sentía diferente. Don Ricardo, sentado junto a la ventana, miraba las luces lejanas con una expresión profunda, como si buscara respuestas en la oscuridad. Marcos lo observaba desde su lugar, sin interrumpir, sabiendo que pronto surgirían palabras importantes. De repente, don Ricardo rompió el silencio con voz baja pero firme. «Marcos, hay algo que debo contarte», dijo. «Algo que nadie sabe y que, quizás, explique por qué terminé así». El joven lo miró, atento y serio. Sabía que esas confesiones podían ser dolorosas, pero también necesarias para que su amigo pudiera sanar por completo. Cuando tenía todo, no solo dinero y éxito, sino también una familia que amaba, comencé a confiar ciegamente. Pensaba que podía con todo, que nadie podía hacerme daño. Pero me equivoqué, continuó don Ricardo, con la voz quebrada. Recordó entonces la traición que cambió su vida para siempre. Un socio cercano que lo engañó, robándole no solo dinero, sino la reputación y la confianza de quienes lo rodeaban. Esa mentira lo arrastró a una espiral de problemas legales, pérdidas y aislamiento. Fue entonces cuando empecé a beber para olvidar, pero el alcohol solo empeoró las cosas. Perdí a mi esposa, a mis hijos, y finalmente a mí mismo, confesó. Me convertí en alguien que ni siquiera reconocía. Marcos sintió una mezcla de tristeza y respeto. Sabía que escuchar esas palabras no era fácil para nadie, y mucho menos para alguien que había vivido todo aquello.
Lo que cuentas es muy duro, don Ricardo, pero creo que compartirlo te hace más fuerte, dijo con sinceridad. Nadie debe cargar ese peso solo. Don Ricardo asintió lentamente, mirando hacia el suelo, pero con una leve sonrisa que parecía anunciar un pequeño alivio. En los días que siguieron, las confesiones se convirtieron en una rutina. Don Ricardo hablaba de su vida pasada, de sus errores, de los momentos felices y los tristes. Marcos escuchaba sin interrumpir, comprendiendo que ese acto de abrirse era un paso fundamental hacia la recuperación. Poco a poco, don Ricardo comenzó a soltar el rencor y la culpa que lo habían consumido durante tanto tiempo. Encontró en la humildad y en la verdad un refugio donde empezar a reconstruirse. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano, don Ricardo tomó la mano de Marcos y le dijo: «Gracias por no darme la espalda cuando estaba en lo más bajo. Me enseñaste que, a veces, la fuerza no está en el dinero, sino en la humanidad y en la capacidad de perdonar». Marcos sonrió, sintiendo que esa amistad había cambiado su vida tanto como la de don Ricardo. «No fue solo mi ayuda», respondió. «Fuiste tú quien decidió levantarte. Y eso vale más que cualquier fortuna». La noche caía, y en el aire se respiraba un nuevo comienzo. Dos vidas, marcadas por caminos diferentes, se unían ahora en un destino común, la esperanza de un futuro mejor. Sabían que el camino sería largo y difícil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, apoyándose en la fortaleza que habían encontrado el uno en el otro. Así, en medio de confesiones y silencios compartidos, la historia de don Ricardo y Marcos avanzaba hacia un mañana lleno de posibilidades, dejando atrás el pasado que los había roto para siempre. La mañana siguiente amaneció con un aire fresco y renovado. Don Ricardo despertó con una sensación que no sentía desde hacía años: esperanza. La noche anterior, al compartir sus secretos más oscuros con Marcos, había soltado una carga enorme, y aunque la incertidumbre seguía presente, algo dentro de él había comenzado a sanar. Marcos lo encontró en la cocina improvisada preparando un poco de café. Su mirada reflejaba determinación, y por primera vez en mucho tiempo, un leve brillo de alegría. «Hoy es un nuevo día, don Ricardo», dijo Marcos con una sonrisa. «Podemos empezar a arreglar las cosas, poco a poco». Don Ricardo asintió, sabiendo que no sería fácil, pero confiando en la fuerza que encontraba en su amigo. El primer paso era enfrentar la verdad, y para eso, debían salir a la calle, a un mundo que parecía haberlos olvidado a ambos. Salieron juntos hacia la ciudad, caminando con cuidado. Don Ricardo sentía cada paso como un desafío, como si volviera a nacer en un territorio desconocido. La gente pasaba a su lado sin notarlo, sin imaginar el pasado glorioso ni el presente frágil de aquel hombre. Marcos lo guió hacia una pequeña oficina de ayuda social donde esperaba que don Ricardo pudiera encontrar apoyo legal y psicológico. Mientras esperaban, hablaron sobre sus planes para el futuro, sin olvidar que el camino sería lleno de obstáculos. «No será fácil», admitió don Ricardo. «Perder todo no fue solo cuestión de dinero. Perdí la confianza de muchos, y la más importante, la mía propia». Marcos escuchó atentamente y le recordó que la confianza se puede reconstruir, con tiempo y acciones sinceras. Ese día, don Ricardo dio un paso importante. Aceptó comenzar terapia para enfrentar sus problemas de alcohol y las heridas emocionales que lo habían llevado a la caída. Las semanas siguientes fueron intensas. Entre citas médicas, reuniones legales y pequeñas labores comunitarias, don Ricardo comenzó a sentir que, poco a poco, recuperaba el control de su vida. Marcos estuvo a su lado en cada momento, apoyándolo sin juzgarlo. Una tarde, mientras regresaban del centro de rehabilitación, don Ricardo se detuvo en un parque y miró a Marcos con una sonrisa genuina. «Nunca pensé que la vida me daría otra oportunidad», dijo. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Marcos sintió que esa frase encerraba mucho más que palabras. Era el reflejo de una transformación profunda, un renacer que ambos habían construido juntos. Sin embargo,
La batalla no había terminado. Don Ricardo enfrentaba también la difícil tarea de reconciliarse con su familia. Las heridas del pasado eran profundas y la desconfianza persistía. Aún así, decidió intentar reparar esos lazos rotos, impulsado por la esperanza de un futuro diferente. Marcos lo acompañó a cada encuentro, ofreciéndole ánimo y apoyo incondicional. Cada pequeña victoria era celebrada como un gran logro, porque ambos sabían que cada paso hacia adelante contaba. Un día, mientras caminaban por la calle, don Ricardo recibió una llamada inesperada. Era su hija, una voz temblorosa que le pedía hablar y, con lágrimas en los ojos, le ofrecía una oportunidad para recuperar su lugar en la familia. Esa llamada marcó un nuevo comienzo, no solo para don Ricardo, sino para Marcos también. Habían recorrido juntos un camino lleno de oscuridad y dificultades, pero ahora, la luz comenzaba a asomarse con fuerza. En ese momento, los dos hombres comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en el dinero perdido, sino en la capacidad de perdonar, sanar y seguir adelante. La amistad que habían formado era la base sólida sobre la cual construirían un futuro lleno de esperanza y nuevas oportunidades. La historia de don Ricardo y Marcos continuaba, demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, la voluntad y la solidaridad pueden cambiar vidas para siempre. El día amaneció con un cielo despejado, reflejando la calma que poco a poco se instalaba en la vida de don Ricardo. Aunque la tormenta de su pasado aún no se había disipado por completo, sentía que cada paso que daba lo acercaba más a la reconstrucción de su identidad y de sus relaciones rotas. Marcos y don Ricardo habían decidido que era momento de enfrentar uno de los retos más difíciles, la reunión con la familia. La incertidumbre llenaba el aire mientras caminaban hacia aquella casa que una vez fue un refugio de amor y felicidad, pero que ahora representaba un territorio lleno de heridas y silencios. Al llegar, fueron recibidos con miradas cautelosas y palabras medidas. La hija de don Ricardo, con el rostro marcado por la tristeza y la desconfianza, fue quien rompió el hielo. «Papá, han pasado muchas cosas», comenzó con voz temblorosa. «No sé si podemos volver a ser como antes». Don Ricardo asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. No esperaba milagros, pero sí estaba decidido a demostrar que había cambiado. «Lo sé, hija», respondió con sinceridad. «No vengo a pedir perdón con palabras vacías, sino con hechos. Estoy aquí para recuperar su confianza, aunque tome tiempo». Durante las semanas siguientes, don Ricardo se entregó por completo a reparar los lazos con su familia. Visitó a sus hijos, habló con su esposa, escuchó cada queja y dolor que había acumulado el tiempo. No fue fácil, hubo lágrimas, reproches y momentos de desesperanza, pero también pequeños avances que alimentaban su espíritu. Marcos estuvo siempre a su lado, apoyándolo, recordándole que el cambio verdadero requiere paciencia y esfuerzo constante. Una tarde, mientras compartían un café en el parque, don Ricardo confesó: «No imaginé que volver a mi familia sería tan difícil, pero tampoco que sería tan necesario para sanar. Gracias a ti, he aprendido a enfrentar mis miedos». Marcos sonrió y respondió: «La familia es un reflejo de quienes somos. Si queremos cambiar el mundo, empezamos por sanar nuestras raíces». Mientras tanto, don Ricardo continuaba asistiendo a terapia y participando en actividades comunitarias. Su historia comenzó a difundirse en el barrio, inspirando a otros a creer en segundas oportunidades. Un día, recibió una invitación para dar una charla en un centro de rehabilitación. Aunque nervioso, aceptó, viendo en esa oportunidad la posibilidad de ayudar a otros que enfrentaban sus propias batallas. Ante un pequeño grupo, compartió su experiencia, sus errores y las lecciones aprendidas. Su voz, al principio temblorosa, ganó fuerza con cada palabra, tocando el corazón de quienes lo escuchaban. Marcos, desde el público, observaba con orgullo cómo su amigo se transformaba en un ejemplo de resiliencia y esperanza. La vida no volvió a ser la misma para ninguno de los dos. Don Ricardo encontró un propósito renovado,
y Marcos descubrió que su generosidad había cambiado no solo a un hombre, sino a toda una comunidad. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Sabían que el camino de la recuperación es largo y que siempre habrá desafíos, pero también estaban seguros de que, juntos, podían enfrentarlos. Cada día representaba una oportunidad para construir un futuro diferente, un futuro lleno de luz, perdón y amor. Así, la amistad entre un joven humilde y un millonario caído demostró que la verdadera riqueza reside en la capacidad de cambiar, de levantarse y de nunca perder la fe en uno mismo y en los demás. El invierno estaba cerca, y con él llegaron días fríos que contrastaban con el calor de la transformación que don Ricardo experimentaba en su interior. La lucha por recuperar su vida y su dignidad continuaba, pero ahora tenía una nueva fuerza, la certeza de que no estaba solo. Un día, Marcos llegó con una noticia que cambió el curso de sus días. Había contactado a antiguos colegas de don Ricardo, personas que todavía creían en él y estaban dispuestas a darle una oportunidad para retomar proyectos olvidados. Don Ricardo, dijo Marcos con entusiasmo, he hablado con algunas personas que quieren ayudarte a empezar de nuevo. Quieren que lideres un nuevo proyecto, algo que te permita demostrar que aún tienes mucho para aportar. Don Ricardo sintió un nudo en la garganta. La idea de regresar al mundo empresarial lo asustaba, pero también le despertaba una chispa de esperanza. No sé si estoy listo, confesó. Han pasado demasiadas cosas, y no sé si podré estar a la altura. Marcos puso una mano en su hombro con firmeza. No se trata de ser perfecto, sino de intentarlo. Todos cometemos errores, pero solo quienes se levantan pueden lograr grandes cosas. Con ese apoyo, don Ricardo aceptó la propuesta. Comenzó a preparar el proyecto con la misma pasión y dedicación que había tenido en sus mejores tiempos, pero esta vez con humildad y una visión renovada. Los días se convirtieron en semanas, y la comunidad empezó a notar que aquel hombre, que había estado perdido, ahora volvía con una energía diferente. La gente lo saludaba con respeto y admiración, reconociendo en su historia un ejemplo de superación. Sin embargo, no todo fue fácil. Las dudas internas seguían presentes, y a veces, el miedo a fracasar amenazaba con paralizarlo. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su oficina, don Ricardo recibió una llamada inesperada. Era un antiguo socio, alguien que había contribuido a su caída, pero que ahora parecía interesado en reconciliarse. La conversación fue tensa. Ambos hombres tenían cuentas pendientes, heridas abiertas y palabras no dichas. Don Ricardo, sé que no puedo borrar el pasado, dijo el socio, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a colaborar para que este proyecto funcione. Don Ricardo, después de pensarlo, decidió aceptar la mano tendida. No era fácil confiar de nuevo, pero comprendía que para avanzar debía dejar atrás rencores que solo lo frenaban. El proyecto comenzó a tomar forma, y con él, la vida de don Ricardo se transformaba aún más. Cada logro era celebrado no solo como un triunfo personal, sino como una victoria compartida con Marcos, su familia y la comunidad que lo apoyaba. Marcos, por su parte, veía como su amigo renacía ante sus ojos. Recordaba aquel día en que lo encontró entre los desperdicios, y ahora contemplaba al hombre que había decidido luchar por su dignidad y su futuro. Una tarde, mientras caminaban por el barrio, don Ricardo se detuvo y miró a Marcos con gratitud. Nunca imaginé que un joven humilde como tú cambiaría mi vida, dijo con sinceridad. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en el corazón y en la voluntad de cambiar. Marcos sonrió, sintiendo que esas palabras eran el premio más grande a su esfuerzo. No solo te cambié a ti, respondió. Tú también cambiaste mi vida. El invierno llegó, cubriendo la ciudad con su manto frío, pero en el corazón de don Ricardo y Marcos había un calor que nadie podría apagar. Habían recorrido un camino difícil, lleno de sombras y retos, pero juntos habían encontrado la luz. Sabían que la historia no terminaba allí, que cada día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y seguir adelante. Así, la vida les había regalado una segunda oportunidad, una lección de humildad, amistad y esperanza que permanecería para siempre en sus corazones. El amanecer iluminaba la ciudad con tonos dorados,
mientras don Ricardo y Marcos se encontraban sentados en un banco del parque, contemplando el horizonte. Después de tantos meses de lucha, desilusiones y pequeñas victorias, finalmente podían respirar con tranquilidad. La historia de dos hombres, tan distintos y a la vez tan parecidos, estaba a punto de cerrar un capítulo para abrir uno nuevo lleno de esperanza. Don Ricardo había logrado recuperar no solo su dignidad, sino también el respeto de su familia y de la comunidad. El proyecto que lideraba comenzaba a dar frutos, y aunque el camino aún tenía desafíos, la confianza en sí mismo era más fuerte que nunca. Miraba a Marcos con una mezcla de gratitud y orgullo, consciente de que sin él nada hubiera sido posible. Marcos, dijo con voz firme, quiero que sepas que me has dado más que ayuda. Me diste una razón para seguir adelante cuando pensaba que todo estaba perdido. Marcos sonrió, humilde y emocionado. Don Ricardo, tú siempre tuviste esa fuerza, solo necesitabas recordarla. Yo solo estuve ahí para que no la olvidaras. En ese momento, una mujer se acercó tímidamente. Era la hija mayor de don Ricardo, que había decidido acompañarlos en esa mañana especial. Papá, gracias por no rendirte, dijo con lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa de ti y de lo que estás construyendo. Don Ricardo la abrazó con fuerza, sintiendo que la familia, aunque marcada por cicatrices, podía volver a ser un refugio de amor y comprensión. Los meses siguientes estuvieron llenos de cambios positivos. La rehabilitación completa de don Ricardo era visible, no solo en su apariencia física, sino en su actitud y en sus relaciones renovadas. Su vida social comenzó a florecer nuevamente, y la comunidad que lo había visto caer también lo celebraba en su ascenso. Marcos, por su parte, continuó apoyando a otros en situaciones difíciles, inspirado por la transformación que había vivido junto a don Ricardo. Ambos se convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos. Un día, durante una celebración organizada por el centro comunitario, don Ricardo tomó la palabra frente a un grupo numeroso de personas. Hoy no solo celebro mi recuperación, dijo, sino también la amistad y la solidaridad que me enseñaron que nunca es tarde para cambiar. Quiero que todos sepan que, aunque la vida nos golpee, siempre podemos levantarnos si tenemos el valor de intentarlo. El aplauso fue fuerte y sincero. Don Ricardo miró a Marcos y le dedicó una sonrisa llena de complicidad. La historia de aquel millonario caído y el joven humilde que lo rescató entre desperdicios se convirtió en un ejemplo para muchos. No era solo una historia de éxito o riqueza material, sino una historia de redención, de segundas oportunidades, y sobre todo, de humanidad. El destino había unido a dos almas que, a pesar de sus diferencias, encontraron en la amistad un puente para sanar heridas profundas. Habían demostrado que la verdadera riqueza está en el corazón y en la voluntad de no rendirse jamás. Mientras el sol se escondía en el horizonte, don Ricardo y Marcos caminaban juntos hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Sabían que la vida seguiría presentando retos, pero estaban preparados para enfrentarlos, porque ahora contaban con algo invaluable: la confianza en sí mismos y en el otro. Así terminó una historia que comenzó entre desperdicios y soledad, pero que terminó iluminada por la esperanza, la valentía y el poder transformador del amor y la amistad verdadera.